para vivir. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amables y amigos televidentes. Ya está en el aire su programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional, su programa Hablan los Educadores, un programa de análisis, de entrevistas, de noticias, de comentarios y lo más importante, una línea de comunicación entre ustedes y nosotros. Llámenos para que participe del interesante programa que desarrollaremos en el día de hoy. Hoy viernes, como cada viernes, nuestros amigos y hermanos y nuestros componentes, los líderes, profesor José Luis García y Claudio Brazován. Buenas noches, profesor. Y un servidor, como siempre, profesor Franklin Ferreras, que vamos a compartir con ustedes este espacio. Bien, profesor Luis García. Aquí todavía un poco medio húmedo, no veo qué está pasando, pero la capital todavía tiene algunos residuos de agua. Queremos enviar nuestro saludo particular a toda la región del Cibao, aquellas provincias que son las que han tenido que estar más afectadas por el paso de la tormenta huracán María, y de manera muy particular saludar a la sociedad en su conjunto. Y quisiera aprovechar para saludar en mi casa también, que ya yo sé que ese programa está ahí se sientan los niños, la doña, que el toque de queda en este programa. Sí, para ellos y para todo el Magisterio Nacional, el saludo es siempre. Don Claudio Brazován. Bueno, esta noche agradecemos a Dios que estamos vivos, de que nuestros familiares pues han podido pasar la prueba. Tenemos la ropa de pelea, y es que como educadores comprometidos con este pueblo, pues hemos estado desde muy temprano activos, viendo en qué podemos ser útiles a esta comunidad educativa que depende de nosotros tras el paso del huracán María, esperando en Dios que en las próximas horas la poquita agua que falta por caer pues no afecte la vida, no afecte viviendas, y que podamos continuar con normalidad nuestra vida, nuestra lucha, nuestro quehacer educativo para el bien de la nación. Bueno, por eso yo pienso que lo que nosotros debemos hacer es dar gracias a Dios, porque de verdad que este fenómeno natural que venía con mucha bravura, con mucha fuerza, solo tocó parte del territorio nacional y pasó por nuestras costas norte, o sea, por nuestra costa, la costa norte del país. Y fíjese que no tocando tierra, sin embargo, ha causado estragos en Samaná, profesor, en la parte allá de la Galera y esa parte, pero además en la parte norte del Cibao, muchas inundaciones, mucha lluvia. Por suerte que los organismos de seguridad del país han estado tomando medidas y han estado actuando. Franklin, algunas personas me han preguntado que el por qué este ciclón trajo más agua y más viento que el otro. Y yo le decía, de una manera así simple, por lógica, ese tremendo giro que hizo el ciclón, señores, ese tremendo giro. Fíjense, cuando un carro gira a una gran velocidad, ¿qué arroja? Una gran brisa, ¿verdad? Es decir, el giro que hizo el ciclón, yo entiendo que la mano de Dios, ¿verdad? Pero hizo un giro meteorológico interesante, el cual obligatoriamente tiene que alterar las moléculas del aire, el NO2. Entonces, con raciocinio, eso arroja, acompañado de ese fuerte movimiento, pues así mismo viene la chispa de agua. El vapor de agua se altera y hay mucho más agua. Usted sabe que hay los huracanes también, una de sus características es por la parte que tiene que ver con el calentamiento global, y de manera natural todo lo que tiene que ver con el ciclo de agua dice que con este calentamiento se evapora el agua, la nube se llena y es mayor. Entonces, como hay un calentamiento mayor y más el empuje que ya usted ha explicado muy bien, yo entiendo que nosotros con nuestra poca experiencia de meteorología, eso impulsa para que suceda lo que ha estado sucediendo en estos días. Y que al encontrar una tierra saturada de agua, y siendo el Cibao una tierra tan fértil, que yo que he visitado y que he acostumbrado a visitar mucho, sobre todo el área que tiene que ver con la provincia con Monseñor Noel, Bonao llueve, y esa zona
por llover, solo porque es su naturaleza. Entonces, creo que sí, que tenemos que seguir dando gracias a Dios para que su mano siga protegiendo esta nación. Y reforzando, sobre todo, José Luis, los contenidos, señores. Hay que reforzar los contenidos sobre geomática, la combinación de la geografía con la matemática. Tenemos que reforzar las coordenadas geográficas, la geográfica, la red geográfica, conceptos como latitudes, longitudes. Hay que reforzar meridianos de Greenwich, meridianos paralelos. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo puedo calcular? ¿Cómo yo puedo encontrar o localizar cualquier punto sobre la Tierra? Plano cartesiano, pues. ¿Verdad que sí? Ese es el plano cartesiano. Señores, tomando como referencia el meridiano de Greenwich y el Ecuador. Ahí se hace todo el cálculo. Es importante. Es interesante. Mire, a veces, José Luis, uno ve una película. Búsquela Implacable 2, por poner un ejemplo. Sí. Cuando secuestran al papá de la hija, porque la uno... Sí. Óigame bien, el señor puede ser encontrado gracias al cálculo geomático que él le va explicando mientras es secuestrado, y le va explicando a su hija, le va explicando, tira una bomba, hazte un radio, y ahí él le va diciendo cómo ella debe ir acercándose hasta que lo encuentra, simplemente con un cálculo geomático. Y cuando usa tu GPS, obligatoriamente está estrechamente ligado a lo que usted está diciendo. Solamente la ubicación del GPS. Solamente. Entonces hay que reforzar. Tenemos que seguir reforzando. Sí, pero viendo, profesor, también tenemos que hacer una reflexión sobre estos fenómenos naturales que se dan. Y fíjese que, aunque estamos realmente en la temporada ciclónica, que eso es siempre. Saliendo. Fíjese, estamos a mitad. Todavía falta el 30 de noviembre, El 30 de profesor, que noviembre. sale la temporada ciclónica. Estamos en la temporada ciclónica. La reflexión que nosotros debemos hacer a nivel ya nacional y nosotros también a nivel educativo y ver cómo nosotros seguimos trabajando el tema es la siguiente. Fíjense que estos fenómenos que han venido dándose, que han venido surgiendo, que se da es con mucha fuerza. Antes no eran como con tanta fuerza y tan seguidos uno tras otro. Sobre todo Eso tan es seguido uno precisamente, tras sí, otro. eso es precisamente por los niveles del calentamiento global que se está dando. ¿Y qué produce el calentamiento global, profesor? Usted sabe que es la emisión de gases invernaderos y el CO2. Sí, porque ese gas no puede liberarse de la atmósfera. Correcta, exactamente, está en la atmósfera, entonces Tiene que devolverse. produce ese calentamiento. Entonces, cuando se calientan las moléculas de aire, ¿qué va produciendo eso? Entonces, nosotros tenemos que ver esos gases invernaderos, pero además toda la contaminación que nosotros producimos al planeta, a la naturaleza. O sea, lo que está haciendo un llamado la naturaleza es a nosotros los seres humanos, profesor, que debemos protegerla, que debemos cuidarla. ¿Cómo? Bueno, ya en días pasados vimos ahí las limpiezas de playa, una obra que se hizo de responsabilidad social, que era el día de limpieza de costas. Entonces, haciendo esas cosas, pero ¿cómo nosotros contribuimos a ese medio ambiente? Limpiando las costas, no tirando basura, profesor, ni desperdicio en la calle. La basura, fíjese que todavía en muchas partes de este país nosotros seguimos contaminando, o sea, y vamos caminando y se toma la gente una botellita de agua y así mismo la lanza. Las en mujeres la acera, utilizando el spray que tenga clorofluorocarbono, el CFC, Franklin. Sí, pero porque ese es un destructor de la capa de ozono. Sí, pero hay que chequearlo. Lo que estoy diciendo es CFC, cómo van tirando, profesor, las basuras y todo eso contaminante así, pero las grandes industrias, profesor, contaminando también, o sea, es también un llamado como a la conciencia, profesor, que nosotros debemos hacer en ese sentido, y nosotros más, que somos maestros y maestras, que siempre estamos con niños, con niñas, pero además reforestando y sembrando más árboles. Claro, porque es que las hojas de los árboles, Franklin, es el que absorbe el CO2. Ese es el alimento de Claro que sí. ¿Y lo devuelve cómo? Como oxígeno. oxígeno. Entonces son cosas Yo le escucho prácticas. a ustedes conversando un tema de una amplia envergadura, y ojalá los problemas que trae y que se han mencionado fueran solamente eso, profesor. Los problemas que tienen que ver con el calentamiento global, eso es un tema de carácter mundial, y en que países como el nuestro vienen constituyéndose en pequeños pulmones de países desarrollados. Es uno de los que menos contamina, usted sabe. Sí, está bien. Holanda contamina 70 veces más que República Dominicana. Sí. Parece increíble. Y aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, como es el G20, el G8, es decir, Sí. hace poco, ¿qué fue lo que es el Tratado de Kioto? ¿Quiénes lo cumplen? ¿Quiénes no lo cumplen? Sí,
Pero Trump los otros días dijo que se salía de Exactamente. eso. Sí, pero porque sí, contamina pero mucho. interesa. sí, porque son los países más contaminados, porque lo que están viendo es la generación de que, como dirían ellos, de Efectivo, riquezas, de ¿no? riqueza. Pero la generación de riquezas ahora tiene mucho que ver. ¿Usted sabe con qué? Con las fuentes y la preservación de ese medio Del ambiente. medio ambiente. ¿Por qué? Porque a raíz de que surgen esos niveles de contaminación, ¿cuáles van a ser los países más ricos? Los que tengan sus recursos naturales, sean los que más recursos naturales Puedan puedan mantener tener. y Entonces, cuidar. eso eso nos dice cómo preservar la vida, profesor, y una vida de calidad, que la gente pueda ¿Será por eso respirar. que, un será aire por eso que puro. bajaron los combustibles en una parte y otros subieron? ¿Qué Mientras pasó? más alto están los combustibles, menos se consume. Y eso ayuda con el medio. Oh, Coño, ¿Será ¿qué esa? pasa? ¿Qué pasó? Bueno, profesor. ¿Qué pasó esta semana? No, para esta semana, la semana del 23 al 29 de septiembre de 2017, estaremos experimentando una suculenta rebaja en los combustibles, tanto en el gasoil como en las gasolinas. En las gasolinas de 4 pesos y en el gasoil entonces estará bajando 1 peso. Ok. Ahora, no corrió con tan buena suerte el hecho de que entonces el gas licuado de petróleo que usan las amas de casa y también los que somos amos de casa estará aumentando eso es verdad. 2 pesos más y estará vendiéndose entonces para esta semana en nada más y nada menos que 113 pesos con 80 centavos. Ok. Profesor, usted sabe que debo decirle que esas crecidas de los ríos se han producido. Por ejemplo, el río Yabacao ha dejado algunas comunidades incomunicadas, como está Mata los Indios, La Altagracia, San Juan, Buenavista y la autovía de Samaná. O sea, los usuarios de Nagua y Samaná, Sánchez y demás provincias del nordeste que utilizan esa vía, ese tramo debían evitarlo a la altura del kilómetro 17, cerca del peaje del Naranjal. O sea, toda esa parte estaba incomunicada en esta mañana y le está diciendo a usted en una situación difícil. Muy difícil. Al tener la crecida de ese río. O sea, Henry que ha Berigüete producido- está en sintonía con nosotros. Sí. Y aporta. Oiga, ¿cómo es esto? Los maestros aportan de donde están. Ah, no. Sí. Es socioformativo. Es socioformativo. Entonces, Henry, ya una imagen que ha estado circulando y él no la recuerda, nos la envía y nos llama. Dice: la NASA dio a conocer el estudio de cambio climático más completo de la historia en 40 años. Se perdieron el 70% de los bosques, aumentó el 3.5 grados la temperatura de los mares, de la atmósfera, y tiene una concentración de carbono de 2 veces superior a la normal. La Tierra no va a morir. Como todo organismo, sus anticuerpos van a procurar eliminar el virus. ¿Y usted sabe quién es el virus? Los seres humanos. Exacto. Los seres humanos. Entonces, ciertamente, la Tierra, así como los anticuerpos que están en nuestro propio organismo, se autodefienden, ¿verdad? Así es. Y las Claro, porque cosas... esos son que las Pero enferman. ven acá, ¿Quién es que la enferma? Así es. Entonces la Tierra igualmente está haciendo ese llamado al ser humano. Sí, Así es que como- le damos a Henry el Excelente. crédito de reenviarnos Sí. la imagen, ¿verdad? Y gracias, como de costumbre, el apoyo que también desde aquí él lo da Sí, durante sí, la sí, semana. Sí, es un Muchas gracias, programa Rafael. socioformativo. Sí. Y yo diría, y recuerdo la palabra de Dios que dice, José Luis Franklin, que la tierra gime, la naturaleza, ¿verdad? Con gemidos invisibles, como que la naturaleza misma está guapa como con el hombre. Sí. Y es por eso que actúa así. Sí, o sea, Es una realidad. sí, es así. Bueno, profesor, nuestros temas educativos en el día de hoy, usted sabe que hoy viernes, ayer no hubo Así clase, es. no hubo docencia, igual hoy, por prudencia y porque además estamos saliendo de este fenómeno de la naturaleza, de María, el Por huracán prudencia María. había que dejar de dar clases. Entonces en el día de hoy sí, porque todavía seguían las lluvias hoy. Entonces ya el lunes se reactiva la docencia otra vez y entonces yo sé cómo van a estar en las casas. En la escuela El Túnel, profesor, que alguien decía que se iba a derrumbar una pared como algo. No, se cayeron deslizamientos de tierra Deslizamientos. alrededor De la escuela El Sí, Túnel. sí. Pero fíjese lo que hablábamos el día pasado, que la escuela El Túnel no podía ser un refugio. Sí, no puede ser refugio. O sea, Exactamente. por la ubicación en que está ella. Si ella María, ubicada. si María hubiese cruzado por el sur del país como cruzó por el norte, el túnel estuviera lleno de agua Exactamente. Así es. Sí. y la escuela estuviera inundada.
Es cierto, o sea, Porque esa escuela se construyó con la visión de facilitar a quienes viven en ese contexto. ahí en la ribera del río, Sí, del pero río Isabela, realmente sí. Sí, es cierto. la construcción de esa escuela no fue calculada desde la óptica de lo que debe ser la protección de quienes estén ahí. Imagínense que los niños lo agarren una temporada ciclónica dentro de la escuela. Que es lo que querían hacer. ¿Tú sabes con cuál escuela? Claro, con Domingo Sabio Básica, No, allá en los Guandules. en la Ciénaga. En la Ciénaga. Ese domingo era otra. Ah, cerca de la Era Virgen otra. del Carmen. Sí, de Virgen cerca del Virgen del Esa Carmen. era otra que querían allá. Sí. Incluso, Sí. a mí hasta me sorprende porque Claudio hasta estaba defendiendo eso. Entonces, No, al, ¿se lado, imagina? al lado de la orilla No, no. del río. No, Claudio no estaba orientado. No. Él no estaba orientado. Profesor, y la No, no. Asociación Espérese, Dominicana, escúchame, No, que la termine, Asociación termine. Dominicana de Profesores fijó una posición al respecto de la construcción de esa escuela. Claro. ¿Y por qué? O sea, en la orilla del río, entonces lo que decían los patos, todavía lo di, es que ahí nunca se ha inundado, que no ha entrado el río y no ha No, entrado nunca. porque hace 19 días atrás no estaba allá dentro del río. Yo Por recuerdo como ahora, como nada más se veían los techos de toda esa casa, incluyendo la Sursa. sí es, por suerte. Pero Franklin sabe bien que él fue persuadido y entró en la lógica del ¿Quién- debate. quién fue Recuérdese persuadido? que Yo- estuvimos hablando aquí de Venecia y decíamos sobre qué base construye Venecia. ¿Se acuerda? Usted Sí, dijo, sí. oh, pero es cierto, es cierto. Sí, ¿Se acuerda eso? Sí, sí. Y recuérdese que ahora mismo Pero hay hasta ciudades que hacen el mismo mapa. Sí, yo le iba a decir. Sí, y aquí la ingeniería y la sí, arquitectura pero la iban a también hacer. avanzada. O sea, Una escuela flotante. Yo ¿Hay le escuela pregunté, flotante, yo le Franklin? pregunté, ¿era ese el criterio que la No, iban no, a hacer aquí? no, No, yo le pregunté, ¿era ese el criterio? Si profesor? era con el criterio Acuérdese. de la arquitectura avanzada, No. la ingeniería avanzada, era Claudio, posible. mire. Ahora, si no iba a ser así, Ese es un tema yo mismo- profundo, yo mismo porque pongo en dicho sea contra. de paso. Profesor, acuérdese que nosotros dijimos, mire, como No. nosotros no somos ingenieros, ahora nosotros estábamos de acuerdo con que sea ahí y dijimos por qué. Sí. Ahora, de todos modos dijimos, sería bueno pedirle la opinión. ¿Usted sabe a quién? A los que saben, No, no. a Ceris, a lo que No, sabe. dijimos a los arquitectos, A los arquitectos. al Ok. CODIA dijimos. Sí, al código. Al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, a ellos, que son los Lo que que hay saben que de esa pensar, materia, mire, yo- que son los especialistas. La escuela donde yo estoy dirigiendo, bueno, que trabajo en ella, es una escuela que fue, según el enfoque, fue construido antisismo. La escuela Ida Carcel Antisísmica, Sí, fue así construida antisismo. Naves separadas, unidas, que aguantan movimiento una del otro y se sostienen una con la otra. Pero los edificios que están construyendo ahora ni siquiera se unen entre ellos mismos. Están solos. Sí, es cierto. Entonces, yo no sé, yo como me declaro analfabeto en materia de ingeniería, ¿Cómo analfabeto? profesor? analfabeto en Ah, materia ok. de Sí, ingeniería. Entonces, porque yo no sé los criterios, pero yo lo que siempre hemos hablado nosotros, por ejemplo, que recorremos algunas escuelas que han construido, lo trabajoso que es tú estar en un edificio y para tú ir a la cuarta del otro edificio tienes que ir a la primera. Bajar, sí, Bajar. Para entonces volver a subir. Bajar Sí, tres sí, escaleras Entonces, y volver a subir tres más. ¿Por qué? Si no hay una conexión entre un edificio y otro. No, si tú tienes que socorrer a alguien en la cuarta planta y tú estás en otro pabellón, tú tienes que bajar por volver a subir para después bajar con la persona. Así es. Entonces, eso yo creo que todavía hay tiempo para Sí, cambiar el modelo de construcción. Estamos de acuerdo. Buenas noches. Buenas noches, mire, señor Julio Batista. Yo estoy viendo su programa, pero yo soy una maestra, me llamo Griselda Castillo, hace muchos años. Usted no ha ido a mencionar si a los pensionados se les ha retrasado el pago. No. A mí no me han pagado. El saludo para Julio Batista, por En aquí este está mes. Franklin, José En Luis y este Claudio. Bien. Griselda Castillo Pujol, yo hace mucho que me jubilé. Y estoy viendo su programa de unos jovencitos maestros que están ahí. Y entonces dije, déjeme llamar, a ver, porque usted está aprovechado, ¿verdad que sí? Sí, Así es. sí. estén Somos en los la- hijos de Julio Batista. Nosotros somos un retoño de Julio. Lo estamos heredando aquí. Vamos a nuestra pausa Y comercial. orgulloso que está él de este equipo. Sí, sí, es cierto. Vamos a nuestra pausa comercial. No se muevan porque en breve retornamos. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Y qué bueno, profesor, que en Hablan los Educadores estamos aquí hoy viernes. Fíjese que debo decirle, porque ya incluso salió en los medios de comunicación, una reunión que hizo la Secretaría de Asuntos Magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD,
ustedes saben que quien conduce la Secretaría de Asuntos Magisteriales, José Luis, es el miembro del comité político, el profesor Radamés Camacho, y había hoy una asamblea ahí en la Casa Nacional y ya salieron declaraciones a los medios de comunicación. Se hizo una comunicación, se envió al ministro de Educación, está recorriendo ya los canales institucionales, 4 vientos. La presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández, va a llegar al presidente de la República y al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, con algunas observaciones, algunas preguntas, algunas interrogantes, una comunicación, porque hay cosas que se están dando, y dice el secretario de Asuntos Magisteriales que en el Ministerio de Educación ha venido a enrarecer el sistema educativo dominicano y los profesores están en medio de una incertidumbre y que los profesores son mayoritariamente del PLD, entonces por tanto él nunca ha sido indiferente y entonces esas cosas han quedado ahí. Una comunicación a él también. Sin desperdicio, con puntos bien claros. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Israel Lorenzo, desde Santo Domingo Norte. Adelante, don Israel. ese es el líder de él siempre es fiel. Es un amigo mío de la infancia. ¿Cómo tú estás, Israel? Israel, ¿cómo le va? Bien, para darle un saludo a mi hermano José Luis y unas felicitaciones por su aporte a la educación. Gracias. Igual, el cariño de siempre. Espero que nos juntemos prontamente, aunque sea por su caso o por la mía. Pero en eso estamos. Y gracias por su sintonía con este programa, Hablan los Educadores. Ok, gracias. Israel. Entonces, profesor, habla claramente el Sí, profesor. el profesor Radamés Camacho. Es como si tú fueras a coger una cátedra de un máster en educación. Tú estás haciendo un máster y tú fuiste a coger una cátedra. Tenemos el artículo. Y profesor, sí, por ahí, tenemos el pudiera darle artículo. lectura. Ciertamente es un artículo que, sin lugar a ningún medio, el profesor Radamés Camacho dijo de la siguiente manera. ¿Usted lo quiere leer o quiere que le dé yo lectura? quisiera que pudiéramos darle lectura, profesor, para que sepan más o menos en qué términos Ok. habla el profesor Radamés Camacho. De la noches. siguiente Vamos a tomar manera. esta Bien. llamada. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla María de Salcedo, una marca jubilada. Adelante, Sí. María. Preguntarle, a nosotros los jubilados nos pagaban los 17 y 18 y todavía no nos pagan. ¿Por qué se terminaron el dinero del 4%? ¿Cuándo nos van a pagar? Están esperando que pase la tormenta. Sí, al estar en una situación de tormenta, usted sabe que el Hay que jueves, tener un poco usted sabe de que paciencia. el jueves No fue se elaboró. declarado no laborable. Posiblemente eso haya causado. Claro, esa es así. dificultad. Dice así: maestros y maestras dirigentes del Partido de Liberación Dominicana declararon este viernes inaceptables los cambios, remociones de directores regionales y de distritos escolares, sin que se realizara el procedimiento lógico de costumbre de socializar el mismo con el gremio profesoral. En una asamblea dirigida por la corriente magisterial Eugenio María de Hostos y la Secretaría de Asuntos Magisteriales del PLD, protestaron por la disposición del Ministerio de Educación que realizó dichos cambios en 17 demarcaciones de la geografía nacional. Nos resulta inaceptable que se adopten disposiciones de este tipo en un contexto con tan complejo y espinoso como el que predomina en el sector en la actualidad, sin que esas medidas se socialicen con nosotros, dijo el profesor Camacho, como ha sido la tradición. Además, el titular de la cartera de la Secretaría de Asuntos Magisteriales, el profesor Radamés Camacho, y coordinador de la general de la corriente Eugenio María de Hostos, dijo que concertar sobre esa designación es lo que ordena la prudencia en el accionar social político, sin que ello reste autoridad al ministerio para realizar dichos cambios. Decenas de profesores respondieron este viernes a la convocatoria de la Secretaría de Asuntos Magisteriales a la asamblea que se realizó a media mañana este viernes en el Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD. Junto a Camacho, quien fue expositor principal de la asamblea, estuvo el profesor Eduardo Hidalgo, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. No estamos pidiendo que se cubra a la gente que cobra sin trabajar. No, señor. Eso no ha sido ni será una práctica de los maestros y maestras, miembros del PLD, apuntó Radamés Camacho. Recordó él también, miembro del comité político, que ha sido esa organización, por intermedio de su brazo gremial, magisterial, la que ha impulsado las políticas sociales educativas que hoy se están aplicando.
Fíjese cómo, profesor. Buenas noches. Además de eso, ¿Quién nos habla y desde dónde? Se le habla el profesor Francisco Sánchez de Tamayo. Adelante, don Francisco. Escuché ayer hablar, antier, en el programa ya repetido, a Julio Batista, sobre una beca en Infodoso, sí. Sí, para estudiantes que han hecho el curso de inglés por inmersión, también para hacer la licenciatura en educación inicial y educación básica. Quisiera saber que me den una información definitiva y la fecha límite para uno entrar a Infodoso y poder inscribirse y recibir los exámenes correspondientes. Vamos a revisar ahora. Además de esto, el profesor Camacho. Dios le bendiga, buenas noches. Amén. Muchas gracias. Además de esto, el profesor Radamés Camacho especificó: usted no puede hacer una auditoría de personal en vacaciones laborales. Tampoco usted no puede suspender el salario de un trabajador, que es una sanción que para aplicarse requiere de una instrumentación acorde a la normativa laboral del país, explicó Camacho. Dijo que las disposiciones del Ministerio de Educación han creado altos niveles de incertidumbre en el sector magisterial, por lo que se han reunido con asamblea para abordar estos temas y procurar la salida de esta situación. Así es, profesor. O sea, fíjese cómo ya está apareciendo claramente ahí. ¿Qué cosa? No, lo que pasa es que parece que el ministro de Educación está en la cancha de basquetbol y que él anda con la pelota él solo, que no hay otros jugadores en la cancha. Yo quiero, profesor, enviar un saludo a mi hermano y amigo, profesor Ronald, que es el presidente de la seccional de Montecristi, Sí. pero también a un líder de masas, un hombre bueno, un hombre que siempre está al frente y resolviendo los problemas del magisterio. Se llama Ángel Cuello, también allá en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Y mi hermana y amiga también, saludo para Alina, eso es en Monteplata. Y mi amiga también, ese es en Monteplata. Usted ve que es una maestra presidenta también de allá, Alina de Monteplata, muy buena también, y que está ahí siempre firme. Pero también en Rancho Arriba, a nuestra amiga Hilda Valentín, muy buena, una líder profesora allá con los profesores, sí. Incluso ella estaba en esa asamblea en la Casa Nacional. De manera que abrazos y cariño para ellos. Son líderes de la corriente magisterial, por cierto, de Juan María de Hostos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le hablo? Sí, ¿quién nos habla y desde Está dónde en el está aire. Sí, le hablamos desde Moca, Maritza. Adelante, Moca. Oiga, yo quisiera saber qué de cierto hay, un comunicado que anda del ADP de San Francisco de Macorís, donde dice que el 98% de los profesores bloqueados ya fueron desbloqueados. Que el 90. El 90. De San Pedro de San Francisco de Macorís. Sí, una comunicación que anda de la ADP de San Francisco de Macorís diciendo que el 98%... Pero los que ellos, o sea, los profesores de ellos allá en San Francisco de Macorís o a nivel nacional, porque tal vez ellos hablan por su municipio. No, a nivel nacional. Yo tengo la comunicación aquí. Bueno, entonces, eso no, si estamos bloqueados. no, si mire, viene, si habla desde los 8,000, debo decirle, hay más de un 90%. debo decirle lo siguiente, realmente, no es cierto que del 98%, porque todavía no hay ni siquiera, a mí me luce que ni siquiera el Ministerio de Educación tiene la lista oficial, sino que es de boca que están ellos hablando. De manera que lo que hay es que esperar ciertamente ahora, al mes de septiembre, que cobren los maestros, para saber realmente cuáles han cobrado de esos que estaban bloqueados. Porque ellos dicen, presentaron una lista de unos que estaban bloqueados, los que se desbloquearon y los que proceden, y otros que estaban bloqueados y que no aparecen en ninguna de las dos listas. Por eso, a partir de que cobren este mes, es que vamos a saber a ciencia cierta, en el listado que nosotros tenemos ya, cada seccional, quién cobró, quién no cobró, quién está desbloqueado y quién no. O sea, para nosotros poder tener un registro realmente y saber cuáles sí y cuáles no. Sí, para responder al compañero que quería saber sobre las becas, aquí tengo el número de teléfono, apúntelo. Puede llamar, las becas están abiertas, son 20,000 becas que está disponiendo el gobierno. Tomarán la prueba POMA. Deben de tomar la prueba POMA. Sí, tienen que pasarla. Sí, porque son para los estudiantes. No tomarla, no pasar la prueba. Pasarla. Tienen que aprobarla. Son para los estudiantes de excelencia. Realmente, es decir, en la carrera docente. El teléfono es 809-535-8006.
809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Muy bien. Llame. De la 103 a la todos los 106 son detalles. las extensiones. Entonces, con relación a lo que conversábamos, de lo que decía el profesor Radamés Camacho en una importantísima reunión, asamblea que se llevó en el día de hoy, yo comentaba de que... Y decirle a los pensionados y jubilados que ya en el día de hoy depositaron, ya empezaron a Había cobrar, que de darle- manera había que que ya darle sepan chance los maestros jubilados y pensionados que comenzaron hoy. que ya comenzaron a depositarle en el día de hoy. Había que De darle manera chance ya, al ministerio. ya, con ello. profesor, muchos han cobrado y otros ya lo tienen depositado. De Era manera de que salud, yo sé Alonso. que hoy, mañana ya están cobrando. Y era de salud de un chance. En medio de la tormenta, todas las cosas se paralizaron para centrarse en lo que era el paso del huracán. Porque entonces, eso fue muy importante, decía yo. Esa reunión que hizo el profesor Radamés Camacho en el día de hoy. Y sobre todo, Y perdón, yo que profesor, tuve la oportunidad de ver perdón, profesor, esa perdón, convocatoria. perdón. Julio Batista nos dice también Sí. que la fecha límite, profesor Claudio, y al que está, los amigos televidentes, el que llamó, para esa documentación del IFODOSU es el 2 de octubre. Y puede entrar a la página del IFODOSU, ahí va a encontrar todas las informaciones, ya usted le dio el teléfono, entra a la página del IFODOSU y ahí también encontrará todas las informaciones. De manera que estamos ahí completos. Bien, entonces, Lo que Claudio decía era del INAFOCAN. del INAFOCAN. Sí, No, la del la IFODOSU. información que Julio da es ok, del es IFODOSU. del IFODOSU. Ok. Está claro eso. Que supongo que tiene que venir amarrada por algún No lado, por la necesariamente. mesilla. O sea, no Sí, necesariamente. porque a IFODOSO le toca una parte de las becas que INAFOCAN ofrece. Es que todos los que vayan a estudiar tienen que irse para el IFODOSU. Debían. Deberían irse al IFODOSU. Exacto, así es. Es que está demostrado que es la mejor formación docente que existe. Sí. No, es pero así. así no, profesor. Profesor, Ellos humildemente también en la- hablando, también en la UAS. lo que pasa es que no tiraron. Usted sabe que en uno de los últimos Universidad concursos, Autónoma cuando se también, clasificaron, bueno, la Autónoma de Santo Ah, Domingo. ok, entonces no. Vamos a nuestra pausa comercial. No se muevan porque en breve retornamos. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa. Hablan los educadores. Julio Batista, un saludo, un abrazo para usted. Igual saludar a nuestra amiga profesora Reina Mejía de la Escuela ¿Cómo? 27 Unidas, Sí. que siempre Reina, está ahí, Reina. profesor. Sí, siempre está Sí, ahí. sí, sí, sí. Ella es escritora, Franklin, que tú no Sí, sabías. Usted no vio una Sí, zumba, usted no vio una sí. zumba, profesor, Sí. una Y zumba, usted, ve una acá. zumba que le llevó al ministro. Ah, Esa ok, actividad, ok. Sí, esa profesor, mujer. hay creatividad en los profesores, hay que creatividad. reconocerlo. Sí, Wow. sí, Usted sí, vio, sí. usted vio a Sobeida Excelente. también A con las Sobe- décimas. Sobeida siempre se la trae con su décima. Muy bien. sí. Lástima que Sobeida no ha querido documentar sus décimas. Ya. Porque ella ya pudo haberle escrito y Sí, publicado un libro. bastante, sí, así es. Claro. Vamos a tomar esta llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Yo le estoy hablando desde San Juan de la Maguana. Adelante, está en el aire. ¿Quién nos habla? En el aire, pero yo no me veo en el aire. Estás en el aire con tu voz. Bueno, seguimos. Bien, profesor, mire. Seguimos, para que tú veas que es un bumper. Sí, Sí. Es un bumper. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Muy buenas. Sí, está en el aire. ¿Quién nos habla? Pedro Piña. Adelante, don Pedro. Y oiga, yo quiero que ustedes se refieran, por favor, a esos maestros y maestras que están designados en colegios privados. Esos maestros y maestras regularmente ganan el sueldo que devengan del Ministerio de Educación. Lo que sucede es que tradicionalmente muchos ministros de los que hemos tenido hacen convenios con algunos directores no escritos y le designan algunos maestros o maestras en el colegio pagados por el ministerio. Sí. Es decir, que esos maestros que están ahí no tienen la culpa. Ellos son docentes. Si el ministerio quiere romper ese convenio, pues no tiene que cancelarlo. Está Es que, claro. no, Ya usted usted nos cogió adelante ya Sí. con el tema que sí. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Ese es precisamente parte del tema que vamos a tocar ahora. Pero es que Que lo manda al sector público, pues no
sean los culpables de eso. No. Así es. Sí. Pero además, No. bueno, Sí, pero- porque es bueno yo debo que... decirle lo siguiente, profesor. Yo Aquí- quería- sí, déjeme decirle claro. algo, miren, señor. Hay zonas en donde nosotros como Ministerio de Educación no podemos tener la suficiente cantidad de escuelas para poder cubrir la matrícula de estudiantes en edades hábiles para poder estudiar. Y los colegios le hacen al favor, las instituciones privadas, al Ministerio de Educación, que es el que debe velar para que se colegios cumpla no la pueden Constitución, usar. de que nadie se quede fuera. Entonces, simplemente esos colegios solo que prestan hasta las instalaciones, muchas ocasiones hasta los mismos... Una tanda completa. Una la tanda dejan para completa, educación. los mobiliarios, y es justo que el Ministerio de Educación pues nombre ese docente. No, le manda el maestro. docente, Ya Julio Batista se refirió a ese pero tema. es normal. profesor. Ya Julio es Batista normal, se y es refirió. justo que se le pague. Julio Batista se refirió a ese tema aquí. Pero, zapatero a su zapato. Así es. Yo le decía, profesor, lo que sucede es que los que han llegado al Ministerio de Educación no conocen el Ministerio de No, Educación. no saben. Esa es la realidad. Mire, señor ministro, ya Julio Batista lo explicó aquí con mucha sapiencia, porque además él fue director de distrito. Así Al es. él ser director de distrito, tiene la experiencia, tiene Y el expertise. conocimiento de eso, correcto. Entonces, por cada profesor que le asignan a un colegio privado, también entonces un convenio que hay que le asignan 5 becas de alumnos, 5 niños que le dan, que van a ese colegio sin pagar. Entonces el Ministerio de Educación solo le facilita ese maestro. Y que el Pero maestro si es el único chele que recibe el que le da el ministerio. el Ministerio de Educación, Lo correcto. único. Ahora sí hay, no hay quién designa o quién asigna a ese profesor a ese colegio. Lo asigna o el director de distrito o la directora regional a cambio de que le dé esas becas de esos alumnos y están ahí estudiando. Solo Ahí. tienen que ver cuáles están ahí estudiando. Si tiene 2 profesores, deben haber mínimo 10 niños becados, que a veces hay más. Hay más. Entonces, el ministro de Educación tiene que saber eso. Nosotros hasta lo perdonamos porque como él lo que es arquitecto, él no sabe de educación. Y como dice un amigo de nosotros, como él dice- es nuevo. Sí, Él es y nuevo. como dicen muchos, que en educación lo que se necesita es un gerente. Entonces, como al él no ser docente, entonces, ¿qué resulta? Está aprendiendo. Ha venido aprendiendo con la prueba ensayo-error, bueno. Pero tiene más error. Sí, así que es. aceptación. Por eso, porque mire aquí, por ejemplo, lo que estamos diciendo, un artículo sin desperdicio que escribió Diario Libre. Diario Libre, Y que el yo solo- director de Diario Y que Libre. yo solo no estoy de acuerdo con Mariano. una partecita. Oiga lo que dice. Este diario ha sido muy crítico de las actitudes de la Asociación Dominicana de Profesores y ha defendido el derecho inalienable de los estudiantes a disfrutar de una educación de calidad sin interrupciones. También hemos visto con pena el conflicto que se ha generado a consecuencia de una auditoría ordenada por el Ministerio de Educación para determinar si las cosas se estaban haciendo bien en el campo docente, en términos de la presencia de los maestros en las aulas, que dicho sea de paso, como dice el profesor Adame Camacho, se hizo en vacaciones en muchos centros educativos. La auditoría puede que no haya sido perfecta. Es muy posible que la ADP esté dispuesta a reconocer que hay maestros que no cumplen con sus labores. Pero, óyase bien, pero el conflicto se ha convertido en un problema humano que tiene que ser resuelto. Proponemos al ministro de Educación que levante la exclusión a los maestros de una lista que le someta la ADP, sujeta a comprobación posterior de que han cumplido. Asimismo, que la ADP se comprometa a apoyar el sometimiento a la justicia de aquellos maestros que se compruebe que no cumplieron con su contrato. Resolvamos ese conflicto por la educación de nuestro país. O sea, ya la ADP aceptó esa propuesta y dice, ok, perfecto, hagámoslo. Lo que yo no estoy de acuerdo, profesor, es con que la justicia, someterlo a la justicia, porque para eso está el estatuto del docente, pero Y la además, ley 166, además hay algo que debe conocer y que debe saber el director Adriano Miguel. Que es muy buena su propuesta. Sí, muy buena, Adriano Miguel Tejada, y es que la Asociación Dominicana de Profesores ni nombra ni supervisa personal docente. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? ¿A quién le compete? Al Ministro de Educación, pero además ahí está el Estatuto del Docente y la Ley General de Educación, que es que está clarito cómo se debe actuar frente a la labor docente y frente a los maestros y a los trabajadores de la educación. Bueno, yo creo que Franklin, definitivamente nos yo creo faltó que tiempo. Sí, sí. hemos avanzado. Hemos avanzado. El pero plan de lucha, estaremos viendo qué va a hacer el se comité suspendió el ejecutivo. lunes, pero a partir del lunes yo espero que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional el lunes se van a reunir, pero que los dirigentes
de los diferentes comités ejecutivos municipales, por favor, para que todos hablemos un mismo idioma. Y yo quiero hacer este llamado con todo el alma, con todo el corazón, y es que podamos esperar las instrucciones del Comité Ejecutivo Nacional para que el lunes no anden unos del Comité Ejecutivo Municipal por uno, no anden unas seccionales por un lado y otras por otro, sino que demos una señal de cuerpo, una señal de unidad. Y debo decirles que ya en el día de hoy el Comité Ejecutivo Nacional recibió una comunicación invitando desde el Ministerio de Educación, invitándolos a una reunión para tratar dos temas: el tema de los bloqueados y el tema de evaluación del desempeño. Excelente. De manera que parece que hay voluntad de ir avanzando. No, hay que pedir disculpas, no es malo. Sí, correcto. Mire, yo bloqueé 8,000 que no estaban trabajando. De los 8,000 ya se fueron 5, quedaron 3. De los 3 quedaron 1,000. Me equivoqué, lo hizo mal y punto. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa. Gracias a ustedes por el favor de la teleaudiencia. Será el próximo lunes, Dios mediante, cuando volveremos a estar con ustedes. Buenas noches. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir.